Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, aquí en el 95.1 de su FM en la ¡Qué buena! Y bueno, pues el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar, queridos amigos? Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el trámite de los juicios civiles y familiares, y en particular de la audiencia de conciliación, que, bueno, pues digo, relativamente es algo nuevo, más o menos algo así como obligatoria, más bien esa es la cuestión nueva, ¿no? Y es que fíjense que aquí, al menos en el estado de Puebla, entró en vigor el código que actualmente nos rige, que entró en el año 2005. Sin embargo, bueno, una de las cosas que, fíjense que nos criticaban a nosotros los abogados ya en el código más anterior, que aunque existía la audiencia de conciliación, siempre ha existido, no era obligatoria. Y es que decían que nosotros los abogados, en lugar de platicar con nuestros clientes para tratar de hacer conciencia con ellos y que las partes se acercaran y llegaran a convenios, pues no lo hacíamos así. Y por el contrario, pues simplemente dejábamos a un lado eso y echábamos toda la carne al asador y nos vamos a juicio y nos vamos con las pruebas, ¿no? Y entonces se implementó, no solamente en el estado de Puebla, queridos amigos, sino en la mayoría de los códigos de toda la República Mexicana, una audiencia de conciliación obligatoria. Les voy a platicar cómo se hace aquí en Puebla, en el estado, y a diferencia de otros lugares, lo bueno y lo malo. Y es que fíjense que cuando uno presenta una demanda, yo les he dicho que esto es como la maquila, ¿no? En el juzgado, bueno, hay diferentes personas que se encargan de hacer cada quien su actividad. Y es que cuando nosotros presentamos la demanda, hay una persona que se encarga de recibirla, de ahí pasa para otra persona que se encarga de leerla y ver si procede y determinar cuál va a ser el acuerdo que va a recaer a esa presentación. Después, una vez hecho lo anterior, bueno, lo pasa con otra persona que es la que se encarga de transcribir en la computadora físicamente ese acuerdo. Lo imprime, de ahí lo pasa para con otra persona que se encarga de coser y de armar ese expediente, quien a su vez lo pasa con el juez, con el señor juez, para que él a su vez revise que efectivamente lo que determinaron de acordar la demanda, de aceptarla, etcétera, esté correcto. Una vez hecho esto, bueno, pues la firma y posteriormente pasa con el notificador, que es precisamente la persona que se encarga de hacernos del conocimiento cuál fue legalmente nuestro acuerdo. Entonces, vean cómo es como una maquila, ¿no? Como acá en la región que tenemos muchas, donde, bueno, una persona hace el corte, de ahí pasa para coser una manga, de ahí pasa para poner los botones, luego aplanchado y etcétera, hasta que sale. Por eso es, queridos amigos, es que cuando nosotros presentamos pues la demanda, mucha gente piensa, pues ya la presentamos, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, hay que esperar, porque aunque la ley dice que a veces al tercer día nos tienen que notificar, la realidad de las cosas es que el cúmulo de trabajo y los miles de expedientes que hay en el juzgado, pues no nos lo permiten. Bueno, hecho lo anterior, queridos amigos, el acuerdo que radica esta demanda hace precisamente que señalen una fecha de conciliación, y ahí es donde vamos a estar ya entrando. Esta audiencia de conciliación, que tiene por objeto que las partes traten de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es lo bueno y lo malo en el estado de Puebla de esta audiencia de conciliación? Lo malo es que te están mandando a citar, querido amigo, sin que antes se te haya notificado la demanda, sin que tengas exactamente conocimiento qué es lo que se te reclama, cuáles son los hechos que derivan esa demanda,
las posibles pruebas que va a ofrecer la contraparte, para que tengas pleno conocimiento del asunto y entonces sí, te puedas asesorar de tu abogado, puedas platicar con él y en algún momento digas, intentes llegar a un arreglo. Aquí en Puebla, no, porque primero te mandan el citatorio, llevas a cabo esa audiencia y si no llegas a un acuerdo, entonces en ese momento te notifican la demanda para que la puedas contestar. Eso es lo malo, que no sabes exactamente de qué se trata el asunto. ¿Cuál es lo bueno? Que a lo mejor precisamente al no saber todo lo que acabo de comentar, pues no hay problema y puedes llegar a un arreglo. Es decir, puedes platicarlo para precisamente pues llegar a conciliar. En Veracruz es muy diferente, porque en Veracruz lo que sucede es que primero te notifican la demanda, primero sabes cuáles son las prestaciones reclamadas, cuáles son los hechos, cuáles son las posibles pruebas, y entonces, una vez que contestas la demanda, entonces sí señalan la audiencia de la conciliación. De todas maneras, queridos amigos, en cualquiera de las dos partes, yo les recomiendo que lleguen a un arreglo. Nosotros desde hace muchos años tenemos el principio, los abogados, de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y es que en el litigio, queridos amigos, puede ocurrir muchas cosas. Dentro de ellas, que nosotros estemos certeros, por ejemplo, de que nuestros testigos van a llegar y que de repente, pues simplemente no lleguen. Y es que hay mucha gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, normalmente nos dicen, no, sí, si necesitas testigos, no te preocupes, yo voy. Sí, pero a veces la gente no sabe exactamente en qué consiste el testimonio y a veces piensa que solamente hay que ir a firmar. No, hay que declarar en una audiencia pública en la que pueden estar presentes muchas personas, incluyendo la autoridad, el juez, los abogados, las partes, ¿sí? Y entonces cuando nos damos cuenta de que es así, muchos testigos se echan para atrás y no quieren testificar. Entonces, queridos amigos, esta cuestión de la audiencia de conciliación, pues realmente es algo importante. Y digo es novedoso porque prácticamente se implementó como algo obligatorio. Lo malo, queridos amigos, al menos en lo que hemos visto en el estado de Puebla, es que si no te presentabas a la audiencia de conciliación, tenías como consecuencia una multa que iba fluctuando entre los 3,000 y 3,500 pesos. La realidad es que al principio la mayoría de la gente se presentaba. Después pasó algo, no sé, fue un debate ahí que si se tenían que imponer las multas por no haberse presentado la persona de manera inmediata o hasta el dictado de la sentencia. Lo cierto es que en la práctica, queridos amigos, a los jueces se les olvidó la imposición de esa multa. Es más, yo les puedo decir que en todos los años que tengo desde el 2005 para acá, con este nuevo procedimiento, en más ya 13 años por lo menos de este nuevo trámite, nunca he visto que impongan una multa. Y eso ha traído como consecuencia caer nuevamente en esa mala práctica de no presentarnos a estas audiencias de conciliación. Y que precisamente yo lo que creo es que al darse cuenta las personas y los abogados que los jueces no imponen esa multa, que no se les cobra, pues se les hace fácil decir, pues no vayas, no te presentes, espérate hasta que notifiquen. La realidad, queridos amigos, y el consejo que les doy es que lleven a cabo una buena audiencia con el consejo de su abogado y lleguen a un arreglo. Bueno, pues espero que les haya gustado, queridos amigos. Vamos a hacer un corte, regresamos, no se vayan.